Y Job había empezado, como que yo lo veo que había empezado a desmoronarse, cuando él había querido empezar a justificarse delante de Dios, como que él en realidad había hecho siempre las cosas bien. Y nosotros entendemos que Dios nos quiere acercar a Él y que Dios nos quiere mostrar su grandeza, su favor, su misericordia, porque Él es Dios y porque Él es Dios bueno y porque Él es el Dios omnipotente que creó todas las cosas, y hay tantas cosas que se escapan de nuestro conocimiento. Hace unos pocos días atrás, una persona que me había pedido oración porque se iba a operar me dice: cuando yo estaba allí en la sala de operaciones, pude por un momento darme cuenta qué insignificantes que somos. Ella decía: me sentí tan vulnerable estando en ese lugar, estando en una situación donde estaba totalmente dependiente. Sabía que le iban a anestesiar y no sabía si se despertaba, porque eso es lo que muchas veces sucede cuando una persona, ¿verdad?, toma conciencia. Eso puede pasar todos los días, ¿verdad? Pero hay veces, momentos especiales en los que tomamos conciencia de lo insignificante que podemos y debemos y somos en este mundo. Amén. Porque si Dios se acuerda de nosotros, no es porque nosotros seamos muy especiales, sino que porque Él nos puso como corona de su creación y nos dio potestad, nos dio autoridad y nos hizo a su imagen y a su semejanza, y nos hizo para tener comunión con Él. Pero hoy en día tantos hombres, tantas mujeres rechazan a Dios y no viven en esa comunión con Dios y viven como pequeños dioses, manejan sus vidas, sus mundos, hasta que se dan cuenta que en realidad eso que puede parecer muchas veces muy perfecto, muy ideal, está sujeto a lo que es la voluntad de un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, soberano y que está sobre el mundo entero. Qué importante cuando entendemos eso. Hay muchos seres humanos que pasan por esta vida y no logran entender que en esa capacidad de hombres que tenemos también un alma que es para relacionarnos con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el que al alma Dios le da vida eterna o condenación perpetua. Y nosotros elegimos mientras que estamos acá en la tierra. Y el elegir no es simplemente decir: uy, yo voy a hacer bien, yo voy a hacerle bien al necesitado, voy a ser un buen hombre, voy a ser una buena mujer, voy a tratar de hacer las cosas bien, sino que en realidad el estar aquí en la tierra también implica un compromiso que tiene que ser el conocer a Dios, el aceptarlo y el buscarlo para que Él nos explique cómo son las cosas. Porque hay hombres que quieren explicarle a Dios cómo tiene que hacer. Hay hombres que tienen que decirle: Dios, hace así o hace de esta otra manera. Hay relaciones que no son sanas, hermanos, relaciones aún con Dios que no son como tienen que ser en el orden. Dios, el que nos enseña, nosotros los que aprendemos. ¿Vos estás aprendiendo? Qué bueno cuando nos sentimos en ese lugar de que estamos de aprendices. Que ninguno tome el título de maestro, ¿verdad? Porque el que quiera tomar el título de maestro, ¿verdad?, dice que tiene una carga aún mayor. Porque, hermanos, qué importante cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que aprender. Y yo creo que Job había llegado al punto, luego de ese gran quebranto y de aquel momento en el que quizás se había puesto como hasta a contender con Dios. Porque lo difícil muchas veces no es pasar por la prueba, sino sostenerte en fe en la prueba. ¿Verdad que sí? Qué importante que es sostenerte en fe, en comunión con Dios. Qué importante que si la prueba se alarga, vos aún alargues tu esperanza. En esperanza contra esperanza. Y en el buscar la respuesta, porque la respuesta llegará. Porque Dios es un Dios que siempre nos va a dar la respuesta. Quizás por momentos sentiremos que se tarda. Capaz que por momentos sentimos que nuestra vida se cansa. Pero cuántas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es un Dios que quiere encontrarse con nosotros y mostrarnos su manera y su camino.
Y en este relato de Job 42 es cuando yo veo y yo entiendo que Job había logrado llegar a ese momento y ese punto donde él se había dado cuenta que necesitaba seguir aprendiendo. Era un hombre adulto, un hombre grande, un hombre que había tenido su experiencia, un hombre que había tenido y criado hijos y encima les había querido enseñar el buen camino. Pero había llegado el quebranto a su vida y aquella humillación verdaderamente estaba queriendo volver a ser un nuevo Job. Porque yo creo que en nuestra vida muchas veces pasamos un antes y un después de, ¿o no? La Biblia habla de un antes y un después de Cristo, pero yo creo que aún en nuestra vida cristiana muchas veces hay personas que necesitan y llegan al encuentro con Cristo luego de grandes momentos de prueba. La Biblia habla de aquellos creyentes, ¿verdad? Hay muchas veces creyentes que mientras que está la bendición creen, cuando viene la prueba se alejan. Pero aquella que es la buena tierra, la que da fruto, ¿verdad? La que produce fruto, es la que va ahondando sus raíces cada vez más en Dios. Y antes de la prueba creíamos y después de la prueba creemos más. ¿Vos cómo salís de la prueba? ¿Creyendo más? Hay muchos que en la prueba se van, se alejan, quedan más incrédulos. ¿Cuántos dicen, yo no puedo creer porque si Dios existiera esto a mí no me pasaría? Pero es que la voluntad de Dios es que aún en la prueba vos busques a Dios porque Dios te va a ayudar. ¿Amén? Porque lo que dice Job es que él antes hablaba lo que no entendía. Job llega realmente a decir, conozco que todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, muchas veces el enemigo quiere venir a oscurecer nuestro entendimiento. Muchas veces el enemigo trae confusión a las personas y las aleja de Cristo. Muchas veces las personas quedan allí sujetas a consejos que no vienen de parte de Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado en quién nos apoyamos para buscar un consejo. Qué importante que es que la palabra de Dios sea la que siempre nos aconseje y que seamos de los que estamos dispuestos a escuchar aún lo que no queremos oír. ¿Y por qué digo eso, verdad? ¿Vos estás dispuesto? Lo vuelvo a decir porque a veces parece como que suena, sí, no sabemos ni lo que dijimos. ¿Vos estás dispuesto a escuchar lo que no te gusta que te digan? Si alguien escucha por la radio, yo digo, yo pongo cara, ¿no? Porque en realidad cuesta que nos digan lo que no nos gusta. Cuesta que nos digan, no, estás mal, hiciste esto, lo tendrías que haber hecho de otra manera. Cuesta. Ya somos grandes para que nos anden, ¿verdad? Para que nos anden corrigiendo. Yo ya estoy grande para que me anden diciendo cómo tengo que hacer las cosas. Yo sé lo que hago, déjame a mí. A veces te sale ese hombre, esa mujer, decididos que somos nosotros, ¿verdad? Es que yo soy una persona muy decidida, a mí no me van a andar mandando ni me van a andar diciendo lo que tengo que hacer. Eso déjalo para esos títeres, payasitos, ¿verdad? Hermanos, qué importante cuando nosotros consultamos a Dios y cuando Dios a veces habla, ¿verdad? Uno como predicador a veces habla y después se escucha algún comentario por ahí y se escucha algún comentario, eso era para otro, para fulanito, ¿no? Qué bueno cuando alguien viene y te dice, eso era para mí. Y vos diste palo, como dicen por ahí, ¿verdad? Y vos decís, bueno, Dios, no sé, gracias, ¿verdad? Gracias porque la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿O para qué tenemos los oídos? ¿Para que nos los endulcen con palabritas ahí que nos suenan bien? ¿O tenemos oídos para oír la voz de Dios y para que cuando oímos la voz de Dios podamos decir como decía Job, te voy a oír y vos me vas a enseñar? Voy a empezar de nuevo porque ya veo que algo hice mal porque las cosas no salieron como yo pensaba. En algo me equivoqué. Y qué bueno cuando nosotros podemos sentir como sentía Job,
esa humildad de decir, Señor, bueno, hablaba lo que no entendía. Te había oído, pero era algo como refranes, ¿verdad? Hay veces que las personas dicen, bueno, son como dichos cristianos, pero qué bueno cuando nosotros empezamos a vivir eso que no queda solo en palabras, sino que lo empezamos a aplicar sobre nuestra vida. Nosotros los predicadores tenemos un gran desafío, ¿verdad? Porque tenemos el desafío de hablar la palabra de Dios, pero de aplicarla sobre nuestra vida. No es que la hablamos porque nos adueñamos de su palabra. Yo muchas veces le digo a los hermanos dicen, qué lindo lo que dijiste. El autor es Dios, digo yo. Porque cuando uno habla lindo y habla de la palabra de Dios, ¿qué vamos a decir? Viste qué bien, ¿no? Si yo no lo escribí, lo escribió Dios. Es Dios el que escribe su palabra y nosotros tenemos que en realidad revelarla, hablarla, pero tenemos el doble desafío porque tenemos que vivirla. Amén. Jesús decía que no era sabio el que oía solamente, sino que era sabio el que oía y hacía. Y es sabio, hermanos. Job era un hombre maduro, era un hombre adulto, un hombre mayor. Y sin embargo llegó a esa conclusión. Aún a pesar de sus años, él llega a la conclusión, Señor, vos me vas a enseñar. Qué importante y cuán necesario sería en estos tiempos escuchar a hombres y a mujeres ya grandes diciendo, voy a escuchar lo que Dios me va a enseñar. Hermanos, yo muchas veces hablo y me gusta darle para adelante a las personas mayores porque yo les digo, hermanos, Moisés empezó su ministerio a los 80. Como allá en el buceo tenemos unos cuantos hermanos de 80, ¿verdad? Gloria a Dios, acá ya son todos más jóvenes, parece. Pero qué bueno y qué importante que cuando vos no le ponés barrera a Dios, ¿verdad? Si tenés 40, 50, 60, 70, no decís, yo ya sé, mi experiencia en la vida, yo ya me las sé todas, sino que decís, ay Dios, tengo que aprender un poco más. Porque en la vida siempre hay algo más para aprender. En la vida, más en la vida cristiana, hermanos, en la vida cristiana siempre hay algo más para aprender. Y yo creo que ese es el desafío para este tiempo. Si vos estás pasando por alguna lucha o por alguna prueba, qué importante que vos busques a Dios para que si hay algo más que no lo aprendiste, que vos lo puedas aprender en este tiempo, porque eso va a marcar tu antes y tu después. Que vos puedas tener esa condición como la que tenía Job y decía, a pesar de sus años, decía, yo, ¿verdad? Decía, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. A veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que darle todas las respuestas al mundo. Pero ¿y nosotros? ¿Quién nos da las respuestas? Dios. Tenemos que buscar en Dios las respuestas. Él decía, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Hermanos, no solamente es algo de oídas que tenemos que manejar, sino buscar ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ver a Dios obrando, transformando nuestra vida, cambiando nuestro ser, haciéndonos hombres nuevos, mujeres nuevas, mujeres transformadas todos los días por el poder de Dios, porque la mujer sabia, dice, edifica su casa, porque el hombre verdaderamente es el que tiene que ser la cabeza y puede guiar su hogar cuando está lleno de Dios, lleno de sabiduría y de pensamientos de Dios. Porque eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. Pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros. Sabiduría, inteligencia y ciencia, que es apartarse del mal. Porque ahí es donde verdaderamente vamos a encontrar bendición de Dios. Dice que Job, las palabras que él dijo, me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Y de qué se arrepentía Job? Se arrepentía de haberse puesto orgulloso. Ese orgullo de decir, yo tengo, yo soy, yo hago.